Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a conversar con Eucalis Absueta. Como ustedes saben, pues ella es abogado internacionalista hizo un curso especial o carrera de estudios internacionales La carrera, hice la en la carrera. carrera y tiene un libro también que se llama ¿Y si me voy?, que justamente está enfocado en la condición de los migrantes, de alguna forma. Exacto. Recomendaciones, sugerencias, observaciones, algunas guías. Y a lo largo de todo este tiempo hemos hablado de ello, pero Neucali, en este instante, en tu programa que se llama Gestión y Estatus, yo quiero que consideremos un poco las circunstancias del momento, porque de este tema, nosotros los venezolanos y muchos latinoamericanos empezamos a hablar del tema de las migraciones, producto de lo que ha ocurrido en nuestro país. Y ahora hay una disyuntiva electoral que no se termina de clarificar y que todo el mundo vaticina que si ocurre lo que algunos están diciendo de que el régimen se mantenga allí, la migración pudiese ser mayor. Hay países que ya están inclusive tomando previsiones, Perú, Colombia y no sé cuáles otros, porque presienten que eso pudiera llegar a ocurrir y realmente pues esto sería de una dimensión nunca vista, porque si ya hay 8 millones de migrantes venezolanos, más los de otros países, que también producto de lo que pasa en Venezuela se han visto afectados en su economía y en su funcionamiento regional, también han generado otras migraciones adicionales. Entonces tenemos un continente deambulando por todas partes, no solamente Venezuela, un continente deambulando por Sí, todas partes. efectivamente, cuando, digamos, suceden hechos, ¿verdad?, que generan inestabilidad en todas las áreas, en todos los sectores de una sociedad, de un país, pues se tiende a emigrar para buscar, para encontrar una vida más digna, una vida más segura, ¿verdad? Para uno mismo y para la familia. La situación actual de Venezuela, si ya, como acabas de decir, según la ONU, ¿verdad? Se han ido más o menos 8 millones de personas, han emigrado, pues en caso de que se mantenga la situación tal cual está, pues presumo yo, y bueno, no soy la única, que esto va a generar un mayor éxodo, un mayor flujo migratorio. Y mi opinión será como de una forma como desesperada, ¿no? Será como, sálvese quien pueda, ¿no? Un poco así. Ujú. Y esto justamente es lo que los países alrededor nuestro van a sufrir las consecuencias. Y por eso quería tocar justamente, hablar de este tema, traerles este tema, porque digamos, es un tema que siempre está en discusión, que siempre hay que estar prestando atención, porque los países alrededor, vecinos tendrán que prepararse para un posible flujo migratorio, para gente que viene con traumas, que viene en una condición que necesita ayuda al llegar. Y tendrán que, pues, la infraestructura, que ya lo comentamos hace un tiempo en uno de nuestros programas, pues tendrán como que adaptarse, mejorar y incluso entrenar personal para que pueda atender a todas esas personas que posiblemente van a llegar en condiciones, pues, bastante difíciles, bastante difíciles. Pero sabes que, Neucales, que yo observo que los países, por ejemplo, a donde están yendo los venezolanos en Latinoamérica, no tienen la disponibilidad presupuestaria ni los ingresos suficientes para atender un aluvión de personas que le lleguen a las 8 de la mañana con distintas búsquedas y distintas aspiraciones ocupacionales, de estudio, de vivienda, de servicios, porque para los suyos mismos, hoy día esos países tienen también muchos contratiempos desde el punto de vista del funcionamiento operativo, ¿no? Y entonces recostarle, como ya ha ocurrido, y producto de eso es que muchos no se han podido estabilizar siquiera, porque van a países donde realmente
hay circunstancias que afectan a los propios nacionales, te podrás imaginar, o sea, lo que ocurre con los que están llegando, que están más desorientados, que no tienen a la mano pues, ni los recaudos, ni el currículum siquiera, ni los papeles probatorios de su origen, ni siquiera pues si están al margen de la ley o no están al margen de la ley. O sea, todo eso conjuga una conspiración tremenda que en casos como este, sea, se reforzaría en negativo. Exacto, porque digamos, van a emigrar distintos perfiles de migrantes. Ajá. Y estos distintos perfiles, cada quien, digamos, va a buscar o pretende encontrar en el país al que va digamos, una forma de vida. Y esto justamente se llama, digamos, regular quién puede entrar, quién no puede entrar. Y esta capacidad los países vecinos no la tienen porque ya ellos tienen que luchar con sus propios problemas internos. Exacto. Y eso es grave. No tienen presupuesto suficiente para atender, por ejemplo, a la creación de más escuelas o de hospitales o de tener insumos o de educación. Y si viene una ola de migrantes, o bueno, o muchos inmigrantes, para no ser tampoco tan alarmistas, tienen que acomodar no solo las políticas económicas, sociales, sino también, Las digamos, administrativas de sus propias instituciones estatales. y de ellos mismos, la misma gente, la Sí, comunidad, sí. ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer el inmigrante? Intentar acomodarse en esa comunidad, pero esa comunidad tiene miedo. Pero que no es un nicho que te esté esperando con todo lo que tú requieres. Tú vas a Exacto, improvisar. exacto, hay que ir a improvisar y luego, primero, hay que ver hasta qué punto el Estado que acoge, el país que acoge al migrante, está dispuesto a brindarle un bienestar a ese migrante. Porque ya no es para nada un secreto que vemos migrantes venezolanos durmiendo en plazas, en la calle, mendigando. ¿Por qué? Porque no hay manera, no hay capacidad. Los países ya tienen suficientes con sus propios problemas internos, sin embargo, sí que se han acomodado y se han inventado la manera de acoger a los venezolanos. Esto sabemos que también es así. El caso más que tenemos más claro es, por ejemplo, Colombia, que es uno de los Sí. países que ha recibido más. O sea, ellos mismos están acogiendo y recibiendo al venezolano, pero si ahora hay una ola, ¿verdad? Hay un éxodo mayor, pues esto va a acarrear problemas no solo en Colombia, sino en Brasil, en Argentina, en Chile, en el Caribe, en Panamá, a los Estados Unidos. O sea, realmente los países tienen que pensar que deben prepararse Sí, para el problema, acoger. yo estoy consciente que deben prepararse y que los organismos Ujú. financieros multinacionales procurarán los recursos, pero que están endeudando también en función de grupos que no son suyos, que no son nacionales, para poder atenderlos medianamente bien. Sí, es una crisis, realmente es una crisis humanitaria y Sí, muy grande, es muy compleja y sí, nosotros solos no podemos abarcar todo eso, por eso se requiere de la intervención de organismos internacionales que puedan hacer un plan o digamos, un plan de emergencia, ¿verdad? Porque hay expertos en la materia. Ante una crisis humanitaria como la que está viviendo Venezuela y que se refleja y va a afectar a muchísimos países en América Latina, hay que abarcarlo de una manera, primero, con recursos económicos y segundo, con un plan. Es mm, necesario a un plan. ¿Cómo vamos? ¿Dónde vamos a ubicar, por ejemplo, a los menores de edad que vienen solos, ¿verdad? exacto.
que pierden a sus padres en el camino, que es triste, es lamentable, o las personas que abusan y se aprovechan de la desesperación y cobran, ¿verdad? Por trasladarlo de un sitio a otro, o que los usan. Es realmente la situación es muy grave, muy Sí, grave. Y hay que prepararse para eso porque, digamos, hay que aumentar, em, hay que aumentar las medidas, ¿verdad? Para intentar que recibir a esos venezolanos y que, digamos, sean bienvenidos, porque no es, y no lo creo yo personalmente, que muchos venezolanos se van porque quieren, sino si están siendo obligados, ¿verdad? Por la desesperanza, algunos por razones políticas, otros por razones económicas, otros por idealismos y otros, bueno, porque la situación, digamos, no sienten que están siendo protegidos y que tienen todo lo necesario para llevar una vida digna en su país. claro. Pero fíjate que también hay un factor que es determinante. Mientras el país que, por las circunstancias políticas que ha manejado, provoca esta crisis humanitaria, o sea, a pesar de que se le han ido 8 millones, ¿no? El Sí, desempleo no ha bajado, la inflación sigue galopante, la productividad no existe, los servicios han colapsado. Entonces, con toda esa descarga poblacional que ha tenido Venezuela, porque es el más grave de todos los países, aunque de todas partes van migrantes para todos lados, pero de sí, Venezuela en particular es el mayor volumen, sí, cuidado que el primero del mundo a estas alturas del juego. O sea, sí. aún así, habiéndose vaciado de una población tan inmensa, se va a vaciar de muchos más. Entonces, ese país, ¿con cuáles talentos, con cuáles ciudadanos se puede recuperar si se le está yendo de allí? Y no hay política y no quieren cambiar las políticas para corregir el error histórico que han cometido. Es complicadísimo. Realmente es un tema muy complejo, muy complejo, que hay, digamos, que mirar todos los factores y digamos, cada persona va a emigrar por la razón que crea que debe emigrar. Y sin duda estamos atravesando por un momento tan difícil, tan complejo, que a veces no sabemos ni por dónde empezar. Exacto. Cómo va a terminar todo esto? Sí, y el problema que tenemos es que los gobernantes y los funcionarios Ujú, que tiene el actual gobierno, o sea, se empecina en decir que ellos son los buenos y los demás son los malos. Entonces, frente a una circunstancia como esta, donde, o sea, tú no diseñas políticas para valerte y darle oportunidad a todos, sino a los tuyos, tú estás creándote una élite de gobierno, ¿verdad? Y una especie de gueto, donde estamos nosotros, no entra más nadie. Entonces, con ese lenguaje, o sea, el ciudadano común y corriente, que no es conflictivo, que no es problemático, que no es anarquista, que no es terrorista, que no es vicioso, ujú. coge su camino y se va. Y se está viendo que son los más los que están huyendo que los que se están quedando. Entonces, se están quedando con el país los que verdaderamente reflejan un perfil de ciudadanos totalmente descompuestos y con una mentalidad esa autoritaria que no encaja en ningún sistema político, sino en uno dictatorial. Esa es la calificación que todo el mundo está utilizando. Sí, sí, digamos, si muchos venezolanos emigran, obviamente, Es porque las cosas no están bien, por eso se están yendo. exacto, es como las guerras que hay en el oriente, ¿verdad? La gente se desplaza, la Sí, gente emigra, ¿verdad? Por razones, porque simplemente no se puede vivir, ¿no? En Ucrania mucha gente pues tuvo que emigrar eh, forzosamente, pedir refugio porque su vida corría peligro, porque bueno, es una guerra y la situación de Venezuela, repito, es tan compleja que
las consecuencias no solo será para el venezolano, sino para todos los países de América Latina, porque deben prepararse para la cantidad de posibles, ¿verdad? Posibles, un posible gran flujo migratorio y bajo unas condiciones como de, De más digamos, incertidumbre que la que se ha y tenido ahora, de de mucha más. perturbación, de Sí, sí, gente perturbada, donde también habrá, digamos, em, hay xenofobia, por ejemplo, ¿no? por Hay ejemplo, sí. xenofobia en varios países de América Latina, el venezolano está muy mal visto porque algunos pagan justos por pecadores, ¿no? Pecadores por justos, no me acuerdo cómo es el dicho, pero Justo por pecadores, sí. justos por pecadores, Pero es que ¿verdad? no solamente eso, Cali, es que según algunas estadísticas que he estado viendo en los países de acogida, son muchísimos más los venezolanos que los locales que están acudiendo a centros de orientación psicológica, porque están perturbados, han perdido completamente el norte de su propia vida, ¿no? Sí, porque, digamos, no es lo mismo subir un avión y llegar a un país y quedarse allí como sea, que tener que hacer una travesía Ujú. caminando, en barco, en un bus, con niños pequeños, exponiendo a esos niños en peligro, o los propios adultos, encontrándose con bandas, ¿verdad? Criminales en el En el camino, camino, eh, sí. sin comer, sin abrigo, o sea, es bastante, es duro. Hay un deterioro, ¿no? Hay un deterioro mental y por eso emigrar, si ya en unas condiciones normales, que yo migro porque quiero, bueno, porque quiero cambiar de vida o porque me enamoré de un chino y me voy a China, un ejemplo, ¿verdad? Exacto, esa es otra cosa. Imagínate emigrar con muy poco dinero o apenas con una mochilita y sin tener ningún tipo de formación que al menos te pueda permitir llegar al sitio y decir, mira, aquí estoy, voy a trabajar. ¿No? Y Y trabajo y mira, no, sin certeza de a quién voy a contactar allá ni con quién me voy a encontrar. a nadie. Y claro que al final ese deterioro, ese luto, ese duelo que se sufre cuando se migra, pues es mucho peor cuando se mira de esa manera tan obligada, tan forzada, como es que muchos venezolanos están emigrando. Claro. Y las consecuencias para los países vecinos realmente tendrán que aumentar la capacidad, mejorar sus servicios, contratar personal preparado, más psicólogos, más trabajadores sociales, porque hay que ver, digamos, el perfil del migrante que Pero viene. el problema es que eso compromete de manera muy grave y muy perjudicial a los gobiernos locales de acogida, porque no tienen ingresos ni presupuestos apropiados para ir más allá de lo que gradualmente pudieran ir cubriendo con sus propios nacionales, que lo hacen gradualmente en base a las estadísticas anuales de natalidad y todo lo demás y se ajustan a ello, ¿no? Y lo mismo la escolaridad la hacen en planes similares y los servicios los van aumentando también según crezcan sus poblaciones, pero es que esta población ni es suya y le llega abruptamente. O sea, ¿cómo atender esos problemas si tú no tienes ni los recursos, ni las previsiones de servicio, ni de funcionamiento de las instituciones para ello? Pues tendrán que, tiene como Complicado. lo indiqué, ¿no? En estos hay expertos, ¿verdad? En crear pues un plan, diseñar un plan de contingencia. En Venezuela está pasando esta situación, vamos a prepararnos, ¿verdad? Es como probablemente nos van a llegar, qué sé yo, a lo mejor 100.000 personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a acoger esas 100.000 personas? ¿Dónde van a estar al principio? ¿Creamos carpas o tenemos edificios con habitaciones para meter a No, lo que familias? hacen es establecer refugios de ocasión. Y allí Sí, lo por que se eso. genera es un hacinamiento, enfermedades,
una cantidad de Es, complicaciones. es que justamente, o sea, aun cuando se le reciba, hay mucho que organizar. Hay que recibirlos, hacerles un examen médico, a ver en qué condiciones vienen, ¿verdad? Para Exacto, el que está enfermo, pues a tratarlo, así ver es, si los niños se pueden escolarizar. exacto. Y realmente es un trabajo arduo y que va a afectar muchísimo a los países de acogida. Sí. No, Y hay que de hecho ya realmente, ha ocurrido y hay países que se quejan. sí, Y ahí sí, es donde claro se que genera sí. la xenofobia y todos los demás problemas. Sí, realmente es muy complejo y por eso es que lo que suceda en un país hay que escucharlo y estar atento porque yo no sé, tendría que pensar, digamos, qué consecuencias, tanto positivas como negativas, esa situación me puede traer a mí. A Exactamente. mi país. Sí. Y qué voy a hacer en cada caso? Si es muy positiva, ya sabemos que la migración realmente también es muy positiva. Tenemos las remesas internacionales, tenemos gente muy preparada, los médicos venezolanos, por ejemplo, en Chile, realmente están aportando muchísimo al crecimiento de otros países. No, y Pero están agregándole un elemento más de desconcierto total, que es tú te vas y los que se fueron no van a tener comunicación con nosotros porque yo voy a cerrar las plataformas de Internet. Entonces, ¿cómo se auxilia el uno al otro? ¿Cómo el que emigró le puede mandar al que quedó allá? ¿Cómo el que está allá va a saber cómo está el que está aquí? Es complicadísimo, ¿no? Entonces, o sea, y sí. aparte de eso, es que acaba de ocurrir un episodio donde pensábamos que esto cambiaba y resulta que ahora estamos inmersos en un litigio, en una negociación donde hay terceros países interviniendo, donde presumimos que esto no se va a resolver tan pronto. Y si se nos van 3, 4 meses o 6 meses, que es lo que todavía le queda al gobierno que supuestamente debería salir, 6 meses más en ese tiriencoge, oye, con gente que va a andar a la deriva completamente. Sí, la situación realmente, José Antonio, es, eh, eh, es, es crítica, es Sí, muy compleja. sí, Se necesita muchos recursos, se necesita gente preparada. Eh, claro, en la medida que no se reciban inversiones extranjeras, ¿verdad? eh, Que, no que, se va a reflotar. que no se generen empleos, que no haya una productividad de la población, pues es muy difícil que salgamos adelante. Claro, y la preocupación de este lado, de los que estamos aspirando a que esto cambie, es que los organismos multilaterales y la Unión Europea, donde tú estás, o sea, se pronuncian de tal o cual manera, pero nadie aporta una solución concreta. Simplemente denuncian, reclamos, protestos, pero ¿y la solución cuál es? ¿Y cómo nos van a ayudar a salir de esto? Ese es el gran dilema en este momento. Pero de Ese todos es el gran modos, bueno, dilema. como tú estás allí en la Unión Europea y estás entre Alemania y España, o sea, y yo voy a seguir conversando contigo para ver si a nivel local donde tú frecuentas esos países, o sea, hay respuesta real y hay programas concretos que se pudieran impulsar si es que se está en eso de verdad, verdad. De hasta ahora es meramente declarativo todo. Sí, bueno, aquí se oye, ¿no? Sobre la situación venezolana. Han habido también manifestaciones pacíficas, por supuesto. Sí, Y he notado que países como Colombia, Perú, sí, nacionales, vamos a hablar, nacionales de países vecinos, han venido, ¿verdad? Ya para mostrar su apoyo para que, las- encontremos una la solución. solución, la paz, realmente. Sí, sí. Esta es la idea realmente, que se encuentre la paz de venezolano, porque eso es lo que necesitamos, Sí, paz. sí, señor, eso es la clave. Esto Bueno, es lo que necesitamos, más allá de, de todo lo, que sí, si los buenos, que si los malos, todas estas sí, no, es que cosas. mientras haya esa actitud pugnaz de unos contra otros, no hay solución posible.
y yo no te quiero reconocer, yo te catalogo de lo peor y el mejor soy yo. En esa tónica nos vamos, se nos van los días, se nos van las semanas, se nos van los meses, se nos van los años. Ya tenemos 25 años en esto y ahora pues pareciera que van a hacer 6 más porque esta gente no quiere ni cambiar de la forma de ver la política, ni cambiar de la forma de gobernar, sino simple y llanamente seguir con la prepotencia y seguir pues descalificando al adversario y considerándolo no adversario sino enemigo. Entonces, esta circunstancia nos pone en un drama de nunca acabar. Pero sigamos confiando, pues, y aquí ya seguimos haciendo el trabajo de poner las cosas en blanco y negro, porque nosotros definitivamente no tomamos partido concreto a favor de ninguna ideología, sino de la democracia y la libertad, que son los dos valores universales en los que nosotros creemos y queremos seguir creyendo. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, estamos pendientes de ver si la semana que viene o la otra Sí, volvemos a en 2 poner. semanas. Ok, Muy bien. Bueno, muchas gracias. gracias, Natalia. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.